The Supreme Court has rejected former President Donald Trump's emergency request to intervene in a dispute over classified documents seized from his Mar-a-Lago estate. The former president's legal team asked the High Court last week to weigh in on the case. They asked for a special master to vet classified documents seized by the FBI in August. That's the Trump team that asked for that. The court did not provide an explanation, though, for its denial. La escena que se formó ante la Corte Suprema esa mañana parecía sacada de uno de esos momentos que marcan la historia para siempre. Se podía sentir en el aire una tensión densa, pesada, de esas que hacen que incluso el silencio parezca ruidoso. Una enorme fila se extendía por las escaleras, con personas de todo tipo esperando la oportunidad de entrar y presenciar algo que muchos ya intuían, sin entender exactamente el motivo, que no sería solo otra audiencia más. La sensación general era que algo gigantesco estaba a punto de suceder, y realmente así era. Dentro del edificio, los ministros analizaban uno de los casos más delicados y explosivos de la era Trump, y mientras las cámaras grababan cada movimiento, los abogados del gobierno intentaban, casi con desesperación, sostener una interpretación jurídica que se estaba desmontando pieza por pieza. John Sauer, representante de la administración Trump, hablaba con convicción, pero se topaba continuamente con preguntas que dejaban clara la resistencia del tribunal. Era como si cada argumento que presentaba fuera rápidamente devuelto a la realidad por el rigor de los ministros. Amy Coney Barrett, nombrada por Trump, no ocultaba su insatisfacción con las vagas justificaciones de la defensa. Quería algo concreto, algo sólido, algo que justificara el supuesto poder extraordinario que Trump creía tener sobre los aranceles y el comercio exterior. Pero las respuestas nunca eran completas, y en ese momento, sin fanfarria, sin discursos grandilocuentes, la narrativa construida por el expresidente comenzó a resquebrajarse. Afuera, muchos seguidores creían que el tribunal sería una vez más su fortaleza. Después de todo, Trump moldeó la corte con sus propios nombramientos, sugiriendo repetidamente que le sería leal. Pero lo que se desarrolló allí dentro fue completamente diferente de lo que los ojos fieles de su base esperaban. La Corte Suprema no aceptó la jugada, no aceptó la maniobra, no aceptó la solicitud. La negativa fue abrupta, directa, casi cruel en su simplicidad. Denegada, solo eso, sin explicación, sin opinión detallada, sin divergencia registrada. Una sola palabra que cayó sobre el escenario político como una bomba de alta precisión. Para quienes entienden mínimamente el funcionamiento del tribunal, ese silencio dice más que cualquier sentencia larga. Significa que ni siquiera hubo un debate interno que valiera la pena registrar. Significa que ni siquiera los ministros más alineados ideológicamente con Trump quisieron apoyar su intento de empujar al sistema hacia una laguna legal inexistente. Significa que su confianza en el propio tribunal acababa de estallar en el aire, y el impacto fue instantáneo. Entre bastidores, el equipo de Trump se derrumbó. Los informes apuntan a llamadas telefónicas desesperadas, reuniones improvisadas, asesores corriendo de un lado a otro, tratando de comprender cómo reaccionar. La sensación dentro del círculo íntimo del expresidente era que les habían arrancado el suelo bajo los pies. Y para empeorar las cosas, él mismo se encargó de exponer su estado emocional en público. En una publicación en Truth Social, Trump declaró que la decisión del tribunal representaba una cuestión de vida o muerte para Estados Unidos. Vida o muerte, lo repitió. No era una simple figura retórica, era una llamada de auxilio. Era el tipo de frase que solo sale de la boca de alguien que se ve acorralado, sin escapatoria, y eso era exactamente lo que estaba pasando. Trump siempre creyó que podía usar el tiempo a su favor, que podía retrasar los procesos,
retrasar los juicios, desgastar a sus adversarios, manipular narrativas. Pero ahora, el reloj se volvió en su contra. La Corte Suprema, el último muro de protección que creía tener, se había convertido en el escenario de su mayor derrota institucional. Y este escenario transformó lo que antes era solo otra disputa legal en uno de los momentos más importantes de la historia política reciente de Estados Unidos. La negativa de la Corte no fue solo técnica, fue simbólica. Fue un mensaje de que el poder presidencial tiene límites, de que ningún líder, por muy influyente o popular que sea, puede doblegar a la justicia a su conveniencia. Y ese mensaje provocó un terremoto en el ámbito político. Los demócratas lo celebraron discretamente, conscientes de que esa decisión podría representar un giro histórico. Los republicanos, por su parte, quedaron divididos. Algunos intentaron minimizar el impacto. Otros, más pragmáticos, comprendieron inmediatamente la gravedad de la situación. Era el comienzo del fin de una era de blindajes y maniobras legales. La narrativa de Trump había recibido un golpe mortal, y lo que ocurrió en esa sala del Tribunal Supremo dejó claro a todo el país que no se trataba solo de un tropiezo más. Era un hito, un punto de inflexión, el momento en que el sistema finalmente dijo, basta. Y si está viendo este vídeo hasta aquí, es probable que también sienta que algo muy profundo está cambiando. Por eso existe este canal. Para aportar claridad en medio del caos, contexto en medio del ruido y valor en medio del miedo. Si este contenido le ayuda a comprender mejor lo que está sucediendo en el corazón de la política estadounidense, deje su me gusta ahora y suscríbase al canal. Aquí decimos la verdad, sin filtros y sin miedo. Y su presencia aquí fortalece esta comunidad que busca, por encima de todo, lucidez en tiempos oscuros. Durante mucho tiempo, Donald Trump trató a los tribunales como si fueran piezas de un tablero bajo su control. Cada vez que se veía acorralado, jugaba la carta del aplazamiento. Sus abogados, estrategas y asesores se convirtieron en expertos en transformar cada acusación en un laberinto de recursos, apelaciones, plazos, maniobras y discursos vacíos. Era como si la justicia fuera solo otro terreno en el que podía aplicar su viejo método de dominar por agotamiento. Y durante años funcionó. Siempre había un nuevo argumento, una nueva excusa, una nueva maniobra para posponer lo inevitable. Pero ahora, con una simple negativa del Tribunal Supremo, toda esa estrategia de supervivencia se derrumbó de golpe. La negativa sin explicaciones, directa y despiadada, destruyó la última línea de defensa jurídica del expresidente. El tribunal no solo se negó a analizar sus argumentos, se negó a entrar en el juego. Y eso lo cambia todo. Sin las herramientas que siempre utilizó para retrasar las decisiones, Trump se enfrenta ahora a la realidad que tanto ha evitado. Tendrá que enfrentarse a un proceso de forma directa, sin los atajos que solía utilizar. Tendrá que comparecer, responder, argumentar y someterse a las decisiones de un sistema que en este momento ya no está dispuesto a esperar. Y esta nueva fase no es solo un problema jurídico, es un terremoto político. El impacto en las estructuras de poder de Washington fue inmediato. Los parlamentarios republicanos se pusieron en alerta. Muchos de los que siempre lo defendieron públicamente comenzaron a reunirse en privado, tratando de entender si es hora de mantener la lealtad o acercarse a la salida de emergencia. El riesgo de hundirse junto con él nunca fue tan palpable. Para algunos, defender a Trump siempre fue una jugada de conveniencia, nunca de convicción. Ahora, con la posibilidad real de verlo sentado en el banquillo de los acusados mientras aún dirige la nación, incluso los aliados más pragmáticos están reconsiderando sus opciones.
Entre los demócratas, la decisión del tribunal fue recibida como una validación institucional, una confirmación de que el sistema aún tiene aliento para reaccionar, incluso después de años de presión, desacreditación y ataques. Pero hay cautela, porque todos saben que Trump no aceptará esta derrota sin reaccionar. Y ha comenzado a reaccionar como siempre lo ha hecho, distorsionando los hechos, movilizando a su base, alimentando el discurso de que es objeto de una persecución implacable. En sus redes sociales utiliza palabras dramáticas, se presenta como el último bastión contra una supuesta élite corrupta e intenta convertir el castigo que se avecina en un trofeo de resistencia. Para quienes le siguen ciegamente, esta retórica todavía tiene efecto, pero para gran parte de la opinión pública, el panorama es claro. El hombre que siempre ha manipulado el sistema está por fin a punto de enfrentarse a él, y esto está generando ondas en todas direcciones. En el ámbito jurídico, los fiscales se preparan para un caso sin precedentes. No se trata solo de juzgar a un presidente, se trata de establecer límites sobre lo que se puede o no tolerar en nombre del cargo más alto del país. Por primera vez, la balanza de la justicia pesará sobre alguien que siempre se ha situado por encima de ella. En el Congreso, el malestar es palpable. Los debates internos sobre la sucesión, los riesgos electorales y la supervivencia institucional se están intensificando. Algunos líderes republicanos ya están articulando alternativas, no por principio, sino por cálculo. Saben que seguir apostando todo por Trump puede significar perder no solo la Casa Blanca, sino también escaños en el Senado, en la Cámara de Representantes y en los gobiernos estatales. Desde el punto de vista estratégico, muchos ya comienzan a ver a Trump no como un activo, sino como una carga. Entre bastidores comienzan a surgir nombres, políticos que intentan sacar provecho de la crisis y ofrecer un nuevo liderazgo. Alguien que consiga mantener comprometida a la base conservadora, pero sin el peso de las acusaciones penales. Sin embargo, nadie se arriesga aún a declarar públicamente esta ruptura. El miedo a las represalias es real. Trump todavía tiene fuerza, todavía tiene influencia, todavía puede arrastrar a las multitudes, y para muchos políticos de carrera, eso todavía representa una amenaza concreta. Fuera de las instituciones, el impacto también es profundo. La sociedad estadounidense sigue polarizada, dividida entre aquellos que ven en la justicia una oportunidad de reparación y los que creen estar ante una trampa urdida por enemigos internos. En cafés, iglesias, escuelas y hogares, las discusiones se intensifican. El proceso contra Trump se ha convertido en un reflejo de las propias fracturas sociales del país. No se trata solo de él, sino de lo que representa para millones de personas. Para algunos, Trump es un símbolo de resistencia contra un sistema podrido. Para otros, es precisamente el mayor ejemplo de lo más corrupto y peligroso de la política. Y la tensión que genera este enfrentamiento puede, en cualquier momento, desbordarse a las calles. Grupos organizados de extrema derecha ya se están movilizando. Las convocatorias para protestar se están difundiendo en foros, redes sociales alternativas y grupos cerrados. El discurso es inflamatorio. Se habla de traición, de guerra civil, de venganza contra una supuesta élite global que estaría tratando de destruir la voluntad del pueblo. No se puede subestimar el riesgo de radicalización violenta. Las agencias de inteligencia ya monitorean los signos de agitación. Se ha reforzado la seguridad alrededor de los tribunales. Las autoridades locales se preparan para manifestaciones masivas. El fantasma de episodios anteriores, como la invasión del Capitolio, aún acecha al país. Y todo esto, mientras Trump insiste en actuar como si aún tuviera el control total. La verdad es que, en este momento,
No lo tiene. La negativa de la Corte Suprema fue una respuesta institucional clara, un mensaje directo, un basta. A partir de aquí, el proceso continuará con o sin su aceptación, y el país tendrá que afrontar las consecuencias, sean cuales sean. Lo más impresionante es que, incluso ante todo esto, todavía hay voces que intentan minimizar los hechos, intentando justificar lo injustificable, intentando pintar como heroísmo lo que en realidad es la desesperación de quien finalmente ha sido alcanzado por los límites de la ley. Pero cada día que pasa, esta narrativa pierde fuerza, porque los hechos se imponen, y por mucho ruido que se haga en las redes sociales, la realidad es que la justicia estadounidense se ha movido, y ahora nada volverá a ser como antes. Si usted comprende la magnitud de lo que está sucediendo, este es el momento de actuar, de informar, de compartir, de debatir. Escriba aquí en los comentarios: la justicia ha hablado, ahora hay que afrontar las consecuencias. Esta frase puede parecer simple, pero tiene un peso inmenso, porque en este momento histórico, cada voz que se alza en defensa del respeto a las instituciones ayuda a mantener en pie lo que aún queda del equilibrio democrático. Estamos viviendo uno de esos puntos de inflexión en los que la historia decide quién se mantiene en pie y quién cae. Y usted está aquí, ahora. En medio de todo esto, vamos juntos hasta el final. Con cada nuevo acontecimiento se intensifica la sensación de que el país está cruzando una línea invisible. Lo que antes parecía impensable, hoy es noticia. Lo que se trataba como mera especulación, ahora toma forma en los tribunales. Y en medio de este torbellino, Donald Trump se enfrenta a una realidad que ya no puede moldearse con discursos, tweets o manipulaciones entre bastidores. El hombre que pasó años saltándose las reglas, posponiendo juicios y escapando de las consecuencias con una sonrisa de confianza en el rostro, ahora se enfrenta a un escenario que escapa por completo a su control. La negativa unánime de la Corte Suprema no solo puso fin a su último recurso legal, también rompió, ante los ojos de todos, el guión que él mismo había escrito para su propia impunidad. El impacto es tan profundo que va mucho más allá de un solo caso. Se ha roto el precedente. La lógica de que el cargo más alto del país podía utilizarse como escudo para maniobras legales ya no se sostiene. Y eso no solo cambia el presente, sino que rediseña el futuro de la política estadounidense. Por primera vez en mucho tiempo, el sistema parece decidido a funcionar, sin doblegarse. Las implicaciones son inmensas. Con la puerta de los aplazamientos ahora cerrada, Trump no tiene más remedio que afrontar los cargos directamente. Esto significa sentarse, rendir cuentas, responder por actos que durante mucho tiempo parecían inmunes a la justicia. Significa estar sujeto a sentencias, obligaciones legales y sobre todo al escrutinio público. Todo ello mientras ocupa la presidencia de la República. Algo que nunca había sucedido antes, algo que convierte este juicio en un hito institucional sin precedentes. La maquinaria pública, los organismos de seguridad, el sistema jurídico y los poderes constitucionales ahora tendrán que convivir con una nueva y desconcertante realidad. ¿Cómo garantizar el pleno funcionamiento de la presidencia cuando el jefe de Estado también es acusado en un proceso penal? El desafío logístico, legal y político es gigantesco. El país no tiene un manual para ello. Y es precisamente esta falta de referencias lo que hace que todo sea aún más tenso. Cada paso será observado con lupa, cada decisión será criticada por todos lados. La confianza en las instituciones se pondrá a prueba, día tras día, y más que nunca, el mundo estará observando. La imagen internacional de Estados Unidos también entra en juego.
socios comerciales, alianzas diplomáticas, cumbres estratégicas. Todos estos campos se ven afectados cuando el líder de la mayor potencia del planeta se enfrenta a acusaciones muy graves en su propio país. Esto genera incertidumbre. Esto afecta a las negociaciones. Esto plantea dudas sobre la estabilidad y la fiabilidad. Y en este delicado tablero, cualquier movimiento en falso puede salir muy caro. Trump, por supuesto, intenta adelantarse. Su estrategia, ahora que se han agotado los recursos, es reforzar la narrativa de víctima, convertir el tribunal en un escenario político, utilizar las audiencias como escaparate para movilizar a sus seguidores. E incluso con el creciente desgaste, este plan todavía tiene algún efecto. Una parte de la población sigue firme a su lado, convencida de que el sistema está tratando de sabotear la voluntad popular. Alimentar ese sentimiento es parte del juego. Pero el contexto ha cambiado. Lo que antes se percibía como teatral, ahora suena a desesperación. La retórica de "ellos me persiguen" comienza a perder fuerza ante las pruebas, los documentos, las decisiones judiciales y el peso simbólico de un tribunal supremo que le ha dado la espalda. Esto lo cambia todo. Cambia la forma en que se le percibe, incluso por parte de antiguos aliados. Entre bastidores, en el Partido Republicano, la situación es de nerviosismo. Muchos parlamentarios y dirigentes han comenzado a ver a Trump como un riesgo y ya no como un activo. La popularidad que sustentaba su influencia se convierte ahora en una carga. Los candidatos a cargos legislativos o estatales temen ser arrastrados junto con él al abismo. El cálculo político comienza a girar en otra dirección. Algunos intentan mantener la distancia de forma discreta. Otros comienzan a defender abiertamente la idea de una renovación interna. E incluso entre los votantes hay un cansancio perceptible. Un cansancio causado por la interminable sucesión de crisis, escándalos, investigaciones y titulares impactantes. La promesa de hacer grande de nuevo a Estados Unidos está siendo sustituida por una realidad de división, judicialización e inestabilidad. Y la pregunta que crece en los hogares estadounidenses es simple pero brutal. ¿Se puede seguir apostando por alguien que está en el centro de tantas tormentas? Mientras esta reflexión se extiende, el sistema judicial avanza. Los fiscales estrechan el cerco. Los jueces programan audiencias. Los tribunales montan dispositivos de seguridad para acoger al acusado más poderoso de la historia del país. Y cada nueva etapa de este proceso se convierte en un evento mediático, una batalla narrativa, una disputa directa entre la fuerza de la ley y la manipulación política. Las implicaciones van más allá de la figura de Trump. Lo que está en juego es la propia capacidad del Estado estadounidense para imponer límites, de reafirmar que ningún ciudadano, por muy influyente que sea, está por encima de las normas que rigen la colectividad. Y eso es decisivo, porque si la justicia falla ahora, el mensaje será claro. El poder sigue comprando la impunidad. Pero si consigue llevar a cabo este proceso con firmeza, transparencia y legalidad, podrá nacer una nueva era. Una era en la que la ley recupere su lugar central. Una era en la que el cargo de presidente vuelva a ser sinónimo de responsabilidad y no de inmunidad. De eso se trata todo esto. No se trata de venganza, ni de partidismo, ni de guerra ideológica. Se trata de proteger la columna vertebral de la democracia. Y en este punto, la sociedad estadounidense también será puesta a prueba, porque la respuesta de las instituciones solo tendrá fuerza si está respaldada por la vigilancia activa del pueblo. Los medios de comunicación, los ciudadanos, los educadores, los influencers, los trabajadores comunes, todos tienen un papel fundamental ahora. Y cada gesto cuenta, cada debate, cada voto, cada denuncia, cada postura.
porque es en este tipo de momentos cuando se define el rumbo de toda una generación. La historia la hacen quienes no se callan, y si ha llegado hasta aquí es porque se niega a ser solo un espectador de este capítulo. Por eso, si este contenido le ayuda a comprender mejor lo que está en juego, compártalo con quienes aún están confundidos, perdidos o siendo engañados. Dele me gusta, comente, exprésese. Su voz tiene más impacto de lo que imagina. Escriba aquí en los comentarios: nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Esta frase puede ser el punto de partida para la concienciación de mucha gente. Y aquí, en este canal, seguimos firmes, aportando información con valentía, claridad y compromiso con la verdad. Porque aún es posible pasar página, aún es posible hacer historia desde el lado correcto. Y el primer paso es este: no mirar hacia otro lado, no fingir que no se ve y sobre todo no callarse. Estamos juntos en esto.